Hola, soy Hanna Fernández, profesional de la comunicación y experta en bienestar y descanso. Bienvenido a este programa semanal de podcast en el que encontrarás charlas con grandes expertos que te ayudarán a alcanzar el bienestar físico, mental y emocional. Si quieres saber un poco más sobre mí y sobre mi trabajo, visita mi web hannafernandez.es. ¿Estás listo? Vamos, yo te acompaño. Aquí comienza tu guía para vivir bien. What up, y'all? It's Joe Budden, here to talk about Prize Picks. Prize Picks is the best place to win real money while watching football. You can get up to 100 times your money. Prize Picks will give you $50 instantly when you play your first $5 lineup. You don't even need to win to receive the $50 bonus. It's guaranteed. Just download the Prize Picks app and use code SPOTIFY. That's code SPOTIFY on Prize Picks to get $50 instantly when you play a $5 lineup. Prize Picks. Run your game. Must be present in certain states. Visit prizepicks.com for restrictions and details. At Mayo Clinic in Florida, we're detecting the undetectable. Using advanced AI technology, our experts can accurately detect signals in the human voice that are indicators of coronary artery disease. We're making more possible at Mayo Clinic because every day we're doing what's never been done. Learn more at mayoclinic.org/possible. Mayo Clinic. You know where to go. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Hanna Fernández. Antes de empezar, quiero hacerte una pregunta. ¿Ahora mismo te duele algo? Si la respuesta es sí, ¿es un dolor puntual o lleva ya tiempo contigo? En España, un 32% de la población adulta presenta algún tipo de dolor y un 11% lo sufre de manera crónica, según datos de la Sociedad Española de Neurología. El dolor es el motivo del 50% de las consultas de atención primaria. Padecerlo de manera ocasional no es malo, pero vivir con ello a diario supone una barrera que muchos no pueden superar y que incluso inhabilita para trabajar y para llevar una vida normal. El dolor es parte inevitable de la vida, nos afecta a todos, pero es quizás uno de los grandes incomprendidos dentro del campo de la medicina, y eso que hasta tiene un Día Mundial del Dolor, que es el 17 de octubre. Afortunadamente, cada vez son más las unidades del dolor en los hospitales y cada vez más especialistas reclaman que el dolor crónico se trate con una atención especial, como una enfermedad con derechos propios. Y para hablar de qué es el dolor crónico y cómo se puede convivir con él, cuento hoy en el podcast con la doctora Ana Domínguez Ruiz Huerta, doctora en medicina, especialista en anestesiología y reanimación. Compagina la dirección del Instituto Madrileño del Dolor con su puesto de especialista del Servicio de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor del Hospital de la Paz de Madrid. Bienvenida, Ana, y muchas gracias por aceptar la invitación a este podcast. Muchas gracias, Ana. Un placer formar parte de este maravilloso programa de podcast que realizas y gracias por el enorme interés que has mostrado al preparar este tema que nos ocupa hoy, que es el del dolor. Pues Ana, precisamente hablando de dolor, vamos a empezar explicando desde un punto de vista profesional, porque todos sabemos lo que es el dolor, ¿no? Eso que tengo aquí, que me mata todo el día, que no se me va de la cabeza, pero vamos a explicar qué es el dolor desde un punto de vista fisiológico. Bueno, pues el dolor es muy difícil de definir, pero es muy fácil de comprender, porque como muy bien has dicho, todos tenemos experiencias del dolor, experiencia en el pasado o en el presente de haber tenido algún dolor. El dolor es una señal del sistema nervioso de que algo va mal. Es una sensación que es molesta, que limita la capacidad de las personas y la definición que profesionalmente está marcada es la definición de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, que lo define como una experiencia sensorial y emocional desagradable que se asocia a un daño tisular real o potencial. De esta definición me quedo con el carácter subjetivo del dolor. Los médicos no tenemos ningún signo, no tenemos un valor de tensión arterial, un valor de dolor que podamos medir. Entonces, la única información que tenemos sobre el dolor de un paciente es lo que el paciente mismo nos cuenta, dónde le duele y cuánto le duele. El dolor está controlado por el sistema nervioso, pero la fisiología del dolor es un tema realmente complejo que hay un montón de gente dedicada al estudio del dolor. El dolor empieza cuando hay un estímulo que llamamos nociceptivo, un estímulo externo. Por ejemplo, vamos a poner una sartén que está quemando
y que tocamos. Este estímulo doloroso activa unos receptores que son específicos del dolor, que se llaman nociceptores, que viene del latín. Nocer es daño y ceptor es captar, la capacidad de captar. Estos receptores están distribuidos por todo el organismo y son los encargados de sensar esa sensación dolorosa. Cuando activamos los nociceptores, los receptores del dolor, la señal viaja por el sistema nervioso y llega hasta el cerebro. Y ahí el cerebro es donde hace el dolor una cosa consciente. Entonces somos conscientes de que algo nos ha hecho daño. Hay muchas cosas que pueden producir dolor. Puede producir dolor la temperatura, la presión, el frío, el calor, la luz. Pero los receptores del dolor no son los receptores de presión ni son los receptores de tacto, son unos receptores distintos. De hecho, es muy frecuente observar cuando un niño se cae, cuando se hace daño, se golpea una rodilla, por ejemplo. Llega su madre y de una forma espontánea, sin saber muy por qué, le frota esa zona de dolor donde se ha hecho daño, le da unos golpecitos. ¿Por qué? Porque al estimular los receptores de tacto, los receptores de presión, los receptores de vibración, lo que hace es engañar al cerebro en un doble estímulo y entonces la percepción del dolor disminuye. Y entonces por eso la madre hace eso para que el niño tenga menos percepción del dolor. Uh-huh. El dolor en esa situación tiene una función que es muy clara, que es la de proteger al organismo, ¿no? Es el dolor, pues que de este ejemplo que decíamos de la sartén que está quemando, pues es para que evitemos una lesión, para que no nos queme y que la quemadura no sea más profunda. Ese es un problema, por ejemplo, de la gente que no tiene sensibilidad, que puede tener lesiones muy, muy profundas o quemaduras muy profundas o lesiones porque no tiene esa sensibilidad, ¿no? Cuando el dolor llega, la sensación de dolor llega al cerebro, desencadena pues una serie de consecuencias en nuestro organismo. La primera es que somos conscientes de que nos duele. Lo segundo es que en milésimas de segundo desencadena una serie de respuestas que son tanto conductuales, como el de retirar la mano de la sartén para que la lesión no sea tan grave, como respuestas autonómicas. En un dolor que es más prolongado, pues es frecuente ver gente que se marea del dolor, que se queda pálida, sudorosa, la frecuencia cardíaca aumenta. Todo eso son respuestas al dolor. Bueno, te puedes llegar a desmayar. Pero hay incluso, una ¿no? Del dolor. Claro, sí, por supuesto. Hay gente que se desmaya de dolores muy agudos. De hecho, antes de la anestesia, las cirugías no se podían realizar por las consecuencias del dolor, ¿no? O sea, el limitar la sensación dolorosa en las anestesias para las cirugías es lo que ha permitido desarrollar esas cirugías. Uh-huh. Pero luego hay una tercera consecuencia del sistema nervioso que es muy importante, que es la respuesta que hace el organismo en la sensación del dolor, que es por lo que la respuesta dolorosa aguda es autolimitada. Y es que el propio cerebro manda una señal hacia abajo, hacia donde se ha originado el dolor, que es inhibitoria. Y lo que hace es crear morfinas endógenas, ellos se llaman endorfinas. O sea, el propio cerebro secreta una serie de sustancias que hace que el dolor vaya mitigándose y por eso el dolor con el tiempo va disminuyendo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un poco cuál es la fisiología, ¿no?, del dolor y cómo entendemos el dolor dentro de la medicina. Uh-huh. Dices muy bien que el dolor va desapareciendo, disminuyendo con el tiempo, pero claro, en algunos casos, porque ahora sí vamos a hablar de el dolor crónico. Y sí que te quería pedir, Ana, que nos explicaras la diferencia entre el dolor puntual y el dolor crónico. O sea, ¿cuándo se considera que una cefalea o que el dolor de espalda o que un dolor concreto es un dolor crónico? Pues según la duración que tiene el dolor se clasifica en dolor agudo y en dolor crónico. El dolor agudo pues es este que hemos visto, tiene una función de alarma y tiene una función dentro del organismo. Cuando el dolor agudo va más allá, dura más en el tiempo, normalmente se considera más de 3 o 6 meses, o cuando dura más de un mes, más allá del tiempo que se esperaría que tendría que terminar después que se haya curado una lesión. No sé si me explico. O sea, es un dolor que dura más de 3 meses, en general se considera que es un dolor crónico, o un dolor que dura más allá de lo esperado para la lesión que lo produce. Entonces se considera que el dolor está cronificado.
El problema del dolor crónico, pues son muchos, ¿no? O sea, primero la posibilidad de identificar las causas del dolor, pues normalmente es muy difícil. El dolor crónico tiene un gran impacto, como que es lógico, pues en la calidad de vida de los pacientes. El dolor crónico responde muy mal a los tratamientos, afecta a la calidad del sueño, afecta a la capacidad de realizar cosas en los pacientes. Y puede afectar a cualquier parte del cuerpo y además puede ser de cualquier tipo de intensidad. Hay otro tipo de dolor que no encaja en ninguno de estos dos, que ni es el dolor agudo ni es el dolor crónico, y es el dolor oncológico, el dolor que está relacionado con el cáncer. Ajá. Puede estar causado por la enfermedad oncológica en sí misma o por los tratamientos o pruebas diagnósticas. Y este es un dolor especial con unas características propias que necesitan un tratamiento de un abordaje muy específico. No es ni agudo ni crónico porque normalmente es un dolor basal, que el paciente suele tener un dolor de base durante todo el día y que sufre exacerbaciones, picos de dolor a lo largo del día que pueden tener o no relación con alguna técnica o con algún movimiento o simplemente ser idiopático que aparece porque sí, ¿no? Pero este no lo metemos ni en el dolor agudo ni en el crónico. Es el dolor oncológico y se trata como de forma independiente, ¿no? Nos decías antes que no siempre es fácil precisar las causas del dolor crónico y antes de entrar en el tema en las causas, sí que te quería preguntar si el dolor es siempre un síntoma de otra dolencia o se considera una enfermedad en sí mismo, porque lo mismo el que te duela algo siempre se considera pues eso, como el síntoma o como la señal de alerta de algo está pasando, pero no sé si desde el punto de vista médico se considera como una enfermedad el dolor crónico. Pues la verdad es que me parece una pregunta súper interesante porque no es fácil entender que el dolor agudo es un síntoma de alguna enfermedad que nos informa sobre esa enfermedad o lesión, trauma, cirugía o lo que sea. Y sin embargo el dolor crónico se convierte, al cronificarse, solo por el hecho de pasar determinado tiempo, se convierte en una enfermedad por sí mismo. Y esto la verdad es que es muy difícil de entender por el paciente, que muchas veces incluso acude a la unidad de dolor y lo que quiere es saber por qué le duele y cuál es la causa del dolor y piensa que a lo mejor tratando la causa va a desaparecer su dolor y en realidad lo que tiene son dos enfermedades distintas, porque el dolor crónico se constituye como una enfermedad por sí misma, entonces ya no importa tanto cuál es la causa del dolor y además muchas veces no está ni relacionado en intensidad o proporcionalmente con la causa y quitando la causa muchas veces no somos capaces de quitar el dolor. Y eso lo vemos en las unidades del dolor constantemente. Y hablando justamente de causas, quería que nos comentaras, por favor, cuáles son las causas habituales y, sobre todo, precisamente esto que decías ahora en la última parte. Claro, yo me imagino que en un dolor crónico, aunque pueda haber una causa física, por ejemplo, la influencia de toda la parte psicológica, emocional, también se puede considerar como una causa o como un agravante, no ya tanto causa, sino como un agravante. Claro, el dolor crónico, las causas del dolor crónico, a veces existen unas causas conocidas, a veces pues es un dolor agudo que ha evolucionado a la cronificación. Para entendernos, cuando un dolor agudo permanece mucho tiempo en el organismo de una persona, o sea, por algo, por una lesión, porque está maltratado, mal enfocado, hay una señal de dolor, me duele, me duele, me duele. Crea una plasticidad en el sistema nervioso que hace como una memoria sobre ese dolor. Entonces, no es una memoria psicológica, no es que yo me acuerde que me duele, sino que es que funcionalmente el sistema nervioso sigue mandando, aunque haya desaparecido la causa que lo provocó, sigue mandando esa señal de me duele, me duele, me duele. Eso es la cronificación del dolor. Entonces, una de las causas de dolor crónico es un dolor agudo maltratado. Hay también otras causas como son las patologías crónicas que asocian dolor, por ejemplo, la artrosis, síndromes miofasciales, las migrañas, neuralgias pues después del herpes, el síndrome del miembro fantasma, estas enfermedades a lo mejor que no nos suenan tanto, no tanto como la artrosis, pero que lo que asocian, uno de los síntomas que asocian es dolor crónico. Entonces,
El problema es que esas patologías no tienen un tratamiento etiológico, no tienen un tratamiento de la causa. La artrosis, la verdad es que lo que se ha degenerado en una articulación es muy difícil revertirlo. Pues se intentan terapias para intentar paliar la evolución y que no vaya más. Y hay cosas que se pueden hacer, pero lo que se ha degenerado en la articulación ya es muy complicado revertirlo. Entonces, es una causa de tratamiento de dolor, de dolor crónico, que la causa es la enfermedad, pero el tratamiento de la enfermedad tampoco va a mejorar el dolor. Y luego, por último, hay un grupo de pacientes que presentan dolor crónico y que no tienen una causa que podamos, al menos hoy en día, diagnosticar. Por ejemplo, puede ser la fibromialgia. No hay una causa que nosotros en este momento tengamos una prueba técnica en que podamos ver esa alteración que está produciendo ese dolor. Entonces, el dolor tiene una causa idiopática que no conocemos, ¿no? Por supuesto, la psicología y el dolor están intimísimamente relacionados, ¿no? O sea que existe, de hecho, un dolor que llamamos psicógeno, en que la causa es psicológica. Lo que pasa es que la incidencia es muy bajita. O sea, muchas veces cuando los médicos tratan pacientes con dolor y no están muy acostumbrados a tratar el dolor crónico, no encontrar una causa para los pacientes, les dicen que la causa es psicológica, porque no tienen causa aparente, ¿no? Uh-huh. Pero tampoco es así, no es cierto, ¿no? Existe ese dolor que es el dolor psicógeno, pero la incidencia es muy bajita. Normalmente el dolor crónico existe por unas lesiones que ocurrieron en el pasado, han perpetuado la sensación de dolor y lo han cronificado. Ahora mismo ya no puedo encontrar una causa. Eso no significa que el dolor no exista y que el dolor no sea una enfermedad como sí mismo, ¿no? Uh-huh. Y Ana, ¿se puede prevenir el dolor crónico? Hombre, no hay una forma específica para evitar la aparición de dolor crónico, una fórmula mágica que nosotros podamos hacer. Sí que hay cosas que podemos hacer, pues por ejemplo, evitar el dolor agudo. Tiene un marcado peso hoy en día, por ejemplo, en el dolor posoperatorio. O sea, se ha visto y está ampliamente demostrado que los pacientes que sufren mucho dolor agudo en el posoperatorio de una intervención quirúrgica tienen mayor incidencia de cronificación de su dolor, tienen más frecuencia de dolor después de una mastectomía, tienen más frecuencia de dolor después de una amputación o de cualquier cirugía o de dolor después de cualquier cirugía traumatológica, etcétera. Entonces, tratar bien de forma agresiva, utilizar determinados fármacos de forma preventiva en esos síndromes dolorosos agudos, pues va a mejorar la incidencia, va a disminuir la incidencia de dolor crónico. Otra forma es intentar todas las medidas encaminadas a tratar o a controlar las enfermedades crónicas que desarrollan el dolor crónico. Pues todo lo que mejore la artrosis va a mejorar el dolor asociado con la artrosis. Pero así como algo que haga que nuestra población no tenga dolor crónico, pues no hay nada, no hay ninguna fórmula mágica. Los factores ambientales, factores psicológicos, todos son factores que pueden ser protectivos o de riesgo según cómo los orientemos, pero prevenir completamente, pues todavía no podemos hacerlo. Uh-huh. Y Ana, si te parece, vamos a hablar de cuáles son los dolores crónicos más habituales en la población española, porque lo mismo las personas que nos están escuchando conocen o sufren o conocen a alguien que sufre un dolor desde hace muchísimo tiempo, pero que como es un dolor de estos normales, pues por ejemplo las cefaleas, piensan que eso es, pues eso, dolor de cabeza y ya está, que no es un dolor crónico tipificado como tal. Entonces, ¿cuáles son los más comunes en la población española? La verdad es que tengo que decirte que hay pocos estudios de prevalencia de dolor en España, porque el dolor crónico sigue siendo pues un desconocido, ¿no? Y una tarea que siempre tendremos un poco pendiente. Se estima por estudios europeos, se estima que la tasa de dolor crónico está pues en torno al 20% de la población, o sea, 1 de cada 5 ciudadanos presenta dolor crónico. Lo más frecuente, pues los dolores articulares, siempre el más frecuente es el dolor en la espalda o en la espalda que irradia las piernas, es el dolor
más frecuente de todos los dolores crónicos. Otros dolores pues son en otras zonas de la espalda, el cuello, las cefaleas, dolores asociados con dolores de nervios, como las neuralgias del herpes o la neuralgia del trigémino, pero eso ya son dolores mucho menos frecuentes. Tenemos en las unidades del dolor, pero que ya en la población general son menos frecuentes. Los dolores son de dos tipos. Los dolores osteoarticulares, que son los típicos, lo llamamos dolor nociceptivo. Pues el nociceptivo es un poco las características del dolor agudo. Es un dolor que cuando la lesión es más grande, la lesión mayor, dolor mayor, ¿no? Tiene una relación como muy, muy proporcional. Responden relativamente bien a los tratamientos analgésicos habituales y bueno, pues puede ser tanto dolor de articulaciones, de piel y de músculos, como pueden ser también dolores viscerales, que son como unos dolores un poco más sordos, pues el típico dolor de cólico, ¿no? O dolores menstruales. Pero bueno, esto es el dolor que llamamos nociceptivo, que es más parecido al dolor agudo. Luego tenemos lo que se llama el dolor neuropático. El dolor neuropático se le llama también dolor patológico porque es un poco lo que te contaba antes, ¿no? La plasticidad, la memoria que crea el cerebro cuando un estímulo doloroso ha estado durante mucho tiempo en el sistema nervioso. El dolor neuropático es un dolor que no es proporcional a la causa. A lo mejor la imagen que nosotros tenemos en la resonancia no parece muy llamativa y, sin embargo, el dolor que describe la persona es muy intenso. Es un dolor que responde muy mal a los analgésicos habituales, un dolor que se usa más otro tipo de fármacos que a lo mejor llaman un poco la atención si uno no está acostumbrado, que son fármacos a lo mejor antidepresivos, antipilépticos, que se utilizan a otras dosis y que permiten controlar el dolor neuropático, ¿no? El dolor neuropático es este que describen los pacientes como sensaciones extrañas, dolores como que les quema, como que le aprietan, como que le pinchan, como que le muerde un perro, lo cuentan así, ¿no? Es el dolor neuropático. Lo que pasa es que en el dolor crónico lo normal es que se mezclen, es decir, que son de características mixtas, ¿no? Porque suelen asociar dolores nociceptivos normales, ¿no? Con el movimiento, me ha dado pues un dolor aquí que me ha dejado sin respirar, ¿no? Con el dolor neuropático ese que es más difícil de explicar. Y Ana, ¿hay un perfil más o menos definido de paciente al que le suele afectar más el dolor crónico? Aquí ya entrando un poco en la descripción demográfica, más mujeres que hombres, edad, clase social, estilos de vida, que me imagino que todo tiene, por ejemplo, lo del estilo de vida, me imagino que puede tener bastante que ver, pero ¿es más prevalente, por ejemplo, en mujeres que hombres o a partes iguales o...? Pues mira, el dolor, la verdad, es que afecta a todos los grupos de edad, pero sí que es verdad que es frecuente encontrar como causa de dolor simplemente el hecho de cumplir años. Cuantos más años tenemos, más frecuente es que nos duela algo, ¿no? O sea, que eso lo vemos en nuestros mayores con toda la normalidad, ¿no? O sea, que a mayor edad, si la prevalencia te comentaba antes del dolor crónico en una población general es del 20%, más o menos 1 de cada 5, pues en los mayores de 65 años se estima más o menos en que le duele algo a 1 de cada 2, ¿no? O sea que es verdad que el dolor, aunque aparece en todos los grupos de edad, pues cuantos más años, más frecuente es. También se considera que es más frecuente en las mujeres, pero luego si se ven los estudios no es tanto más prevalente, es un poquito más prevalente en las mujeres, principalmente por 2 razones. Una, porque consultan antes, parece que a los hombres les cuesta más dar el paso de consultar por dolor, y otra porque tenemos mayor esperanza de vida media, ¿no? Entonces, como el dolor está directamente relacionado con la edad del paciente, pues las mujeres que vivimos más, pues es normal que haya más mujeres con dolor. En relación a la clase social, estilo de vida, bueno, sí que hay factores de riesgo de desarrollar dolor crónico pues en determinadas profesiones, por ejemplo, en el sector de la limpieza, por determinadas actividades. La obesidad, por ejemplo, se relaciona mucho con el desarrollo del dolor, sobre todo el
el dolor osteoarticular, rodillas, caderas, etcétera. Los pacientes con un sobrepeso importante sufren más dolor crónico. Claro. No hay una enfermedad que podamos relacionar directamente con el dolor, por ejemplo, que la hipertensión se relacione con el dolor, pero sí que es verdad que los pacientes que tienen múltiples diagnósticos tienen mayor incidencia de dolor, ¿no? Porque, claro, pues tienen como más posibilidades, ¿no?, de tener alguna causa. El estilo de vida sedentario se relaciona con mayor incidencia del dolor, pero también es verdad que hay dolores o lesiones asociados con la actividad deportiva. Entonces, bueno, se pueden ver distintos dolores asociados a distintos estilos de vida, ¿no? Y precisamente para esos pacientes, ¿cómo les afecta o cuáles son las consecuencias que tiene el sufrir dolor crónico, más allá de la evidente que es que te duele algo de forma crónica? ¿Qué consecuencias son las que veis vosotros más en consulta y en qué aspectos de la vida afecta más el padecer un dolor crónico? Pues padecer dolor crónico, la verdad es que te cambia la vida. O sea, muchas veces más que cuánto lleva usted con el dolor es qué consecuencias tiene para usted el dolor, en qué le incapacita, en qué le invalida, qué ha dejado de hacer que usted hacía, ¿no? Porque realmente vivir con dolor todos los días de tu vida te incapacita completamente para vivir una vida normal. No eres capaz de hacer a veces tareas que son muy sencillas, entonces eso hace que tengas una percepción muy negativa de ti misma. El dolor se convierte en el centro de la vida de estas personas, tienen una irritabilidad especial, ¿no? Porque están obsesionados con su dolor. O sea, es que su vida gira en torno a su dolor, ¿no? Las consecuencias psicológicas que tiene el dolor crónico, de estrés, de ansiedad, de depresión, pues afecta a todo, ¿no? Afecta tanto la vida laboral, el absentismo laboral, e incluso con las consecuencias que eso puede tener, pues de despidos, de incapacidades temporales, ¿no? Afecta a la incapacidad que muchas veces tienen estos pacientes de disfrutar del ocio, porque toda su vida se centra en el dolor, entonces son incapaces a lo mejor de ir a ver una película de cine porque solo están pensando en levantarse, porque cuando están sentados tienen dolor, ¿no? Entonces, la verdad es que es muy difícil llevar a cabo las rutinas, la vida normal, ¿no?, que llevamos el resto para los pacientes con dolor. O sea, cuánto afecta a sus capacidades en realidad es lo más importante en la valoración del dolor crónico, ¿no? Uh-huh. Ana, por lo que he leído, he leído varios documentos para documentarme para esta entrevista y sí que he encontrado en varios de ellos un punto en común, que es que muchos pacientes se quejan de que les ha costado mucho tiempo y que a algunos incluso les ha costado años que se les tomara en serio y que no se les considerara como enfermos mentales, que pues eso, que era una cosa suya psicológica y que realmente no tenían nada. Y aquí, bueno, sí que te he adelantado un poco antes la pregunta, te la vuelvo a hacer aquí ahora más concretamente. ¿Cómo afecta el estado psicológico en el dolor crónico y viceversa? Es decir, ¿cómo puede actuar nuestro estado psicológico como agravante y al contrario, cómo puede afectar, es decir, un dolor crónico puede acabar provocando o siendo un agravante de un caso de depresión, por ejemplo? Uh-huh. Efectivamente, muchísimos pacientes sufren un dolor crónico durante años y viven un peregrinaje de especialista en especialista sin encontrar ni un diagnóstico ni un tratamiento adecuado que sea capaz de paliar su dolor, ¿no? Estos pacientes, pues como bien dices, tardan hasta años en encontrar o en ser derivados o en encontrar unidades del dolor donde se trate de forma específica su dolor crónico. Entonces, la experiencia que estos pacientes tienen durante este tiempo sobre el dolor, pues tiene unos aspectos psicológicos que impactan mucho en su calidad de vida, ¿no? Pero estos aspectos psicológicos, si están bien orientados, también pueden impactar de forma positiva, ¿no? O sea, que la psicología es el cómo orienta, el cómo
cómo es capaz de subjetivamente vivir, pues lo que te comentaba antes del paciente que no es capaz de estar sentado en el cine porque estar sentado le produce dolor y no es capaz de disfrutar con una película. Si un paciente quita su atención del dolor que le está produciendo, que está teniendo al estar sentado y centra su atención en la película, seguramente teniendo el mismo dolor va a ser capaz de percibir menos dolor y ser capaz de disfrutar la película. Entonces, los aspectos psicológicos influyen de una forma decisiva en las sensaciones, en la forma de percibir el dolor y la intensidad con lo que estos pacientes lo sienten, ¿no? El dolor cuando es crónico y sobre todo si es de una intensidad moderada, severa, pues impacta en la calidad de vida de los pacientes porque es que no solo les puede aumentar la incidencia de depresión, de ansiedad, que son los síntomas más frecuentes que se asocian con el dolor, sino que es que además afecta a su propia vitalidad, a la capacidad de trabajar, como comentábamos, ¿no? A su calidad de vida, a las relaciones sociales, a la calidad y a la capacidad, al descanso y a la capacidad de conciliar el sueño. Entonces, un poco esto que se dice, se habla en general de las enfermedades, ¿no? De cómo afronta uno la enfermedad. Lo que pasa que, claro, en este caso el problema es que no hay fin o no sabe si va a haber fin. Entonces, claro, me imagino que es más complicado, pero esto que se dice tanto de lo importante que es la actitud del paciente a la hora de, pues eso, de ser resiliente y de aceptar la enfermedad e intentar, pues eso, lo que tú dices, que deje de ser el centro de tu vida y que sea una parte más de tu vida, pero no el centro, ¿no? Me imagino que en ese sentido también influirá, ¿no? En los casos de dolor crónico. Claro, bueno, influye muchísimo, claro. Efectivamente, el dolor a veces lleva tanto tiempo con el paciente, está tan cronificado que incluso con los tratamientos más agresivos no somos capaces de eliminarlo por completo, ¿no? O sea que el paciente tiene que tener un umbral del dolor que sea tolerable, eso es verdad. Tenemos que disminuir la intensidad del dolor que tiene para que sea tolerable, porque hay intensidades de dolor que no son tolerables, pero el paciente tiene que aprender a vivir con su dolor. Entonces, para eso es muy importante las técnicas psicológicas que te ayudan a cambiar la atención. O sea, técnicas conductuales que ayudan a los pacientes a no centrar su atención en su dolor, que eso lo que va a hacer es aumentar la percepción del dolor que están teniendo, sino a poner la atención en otra actividad, en otra, pues es que nos pasa con todo, ¿no? O sea, vamos a una fiesta, nos ponemos unos zapatos que nos hacen daño y nos podemos pasar toda la noche bailando hasta que dejamos de bailar y nos damos cuenta que es que nos están matando los pies, ¿no? Entonces, el tener la atención distraída en el baile o en la conversación o pasándolo bien hace que la percepción del dolor sea mucho menor. Y esto es así en los pacientes de dolor crónico que tienen que aprenderlo porque bueno, tienen esa enfermedad, pues igual que otras personas tienen otra, ¿no? Ellos tienen que asumir su enfermedad y saber convivir con ella, ¿no? Uh-huh. En palabras de la Asociación Internacional de Estudio del Dolor, el alivio del dolor debería ser un derecho. Y te quería preguntar, Ana, por los tratamientos, obviamente más allá de los analgésicos, los tratamientos con los que trabajáis para mitigar en la medida de lo posible el dolor crónico y mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Pues mira, Hanna, la forma más efectiva de controlar un dolor crónico, incluso aunque no sepamos muy bien cuál es la causa del dolor, siempre están las unidades del dolor. Cuando los tratamientos conservadores, como los que has comentado, farmacológicos, analgésicos, este otro tipo de tratamientos un poco más especiales del dolor neuropático, la fisioterapia, la rehabilitación, el apoyo psicológico, todos esos tratamientos conservadores no dan los resultados esperados, pues estos pacientes tienen que acudir a alguna unidad del dolor donde lo que realizamos son las técnicas intervencionistas para el dolor. Entonces, cuando hablamos de las técnicas intervencionistas, lo que la gente suele conocer como infiltraciones, ¿no? Es una infiltración, que es un nombre como genérico de un montón de técnicas, que es un montón de procedimientos que están orientados a controlar, a modular la sensación dolorosa de los pacientes.
Son procedimientos que son mínimamente invasivos, que se trata de acercar la medicación. Normalmente suele ser una medicación antiinflamatoria o anestésica, que se lleva pues a la estructura que está originando el dolor o que está dando la sensación dolorosa al cerebro. Normalmente son los nervios, o pueden ser articulaciones o fascias, que son las membranas que cubren los músculos, ¿no? Porque en el músculo no suelen tratar. Pero lo que se trata es, de una forma un poquito más drástica, disminuir la sensación dolorosa y que sea lo más duradera posible. Son tratamientos, se llaman mínimamente invasivos o intervencionistas, pero no son radicales. Cosas radicales no se hacen en las unidades de dolor, ¿no? Son tratamientos que intentan neuromodular la sensación dolorosa, o sea, resetear a ese nervio que está dando una falsa información de dolor al cerebro. O sea, ¿no? Como darle un toque y decirle, deja de decir que te duele, deja de dar la lata, ¿no? El conjunto de técnicas que utilizamos pues se pueden agrupar en 4. Las infiltrativas, las infiltraciones en general, que pueden ser que simplemente es llevar medicación al nervio, a la articulación o al músculo que está produciendo el dolor. Se suelen hacer pues en salas blancas o en quirófanos, porque necesitan pues apoyo de medios de imagen, sea ecografía o rayos X, y entonces con una aguja se lleva la medicación pues a esa estructura. En los últimos años, y ya que hay bastante interés, gracias a Dios, en los últimos años en el tratamiento del dolor, pues ha habido bastante avance en las técnicas. Entonces ya no solo contamos con bloqueos farmacológicos de las estructuras nerviosas, sino que ahora contamos pues con técnicas de radiofrecuencia o la rizolisis, que se oye más, ¿no? Que es con la aguja no solo llevar medicación, sino que mediante una electricidad, con una radiofrecuencia, de una forma modulatoria intentamos pues neuromodular la respuesta de determinados nervios. Hay varios tipos de radiofrecuencias, depende del nervio que sea nuestro target, pero en general son técnicas poco agresivas. Hay pocos nervios que se puedan quemar, porque normalmente los nervios, aparte de llevar el dolor, pues llevan otras muchas funciones que hay que conservar, claro. Y luego ya las técnicas más específicas, ¿no?, de las unidades de dolor, que son como el tercer escalón, que es el cuarto escalón, que es las técnicas más complejas, pues que son la neuroestimulación, los catéteres, las bombas de infusión para medicación. Bueno, eso son técnicas ya que son más complejas, y en los pacientes que están muy cronificados y que ya, pues a lo mejor espaldas fallidas, que son pacientes que tienen la espalda operada muchas veces y que a pesar de eso no les quitan el dolor y cada vez tienen más dolor, está completamente cronificado, ¿no? Pues se implantan electrodos en la médula y eso, pues, pues son técnicas muy específicas de las unidades del dolor, pero que los pacientes cuando lo conocen, vamos, como al dedillo, ¿no? Y Ana, en las unidades del dolor recurrís a disciplinas que, bueno, también se llaman medicinales alternativas, como por ejemplo la acupuntura o yo qué sé, o el cannabis, que también hay siempre mucho debate sobre si debe autorizarse para uso terapéutico o no. ¿Utilizáis estas disciplinas / herramientas o todavía no está demostrado que tengan realmente una capacidad de pues eso, de disminuir el dolor, de mejorar la calidad de vida del paciente? Bueno, en medicina occidental normalmente trabajamos por evidencias, ¿no? Porque es la forma que tiene la medicina de moverse, ¿no? Entonces utilizamos tratamientos en los que haya una evidencia clínica basada en ensayos clínicos que alguien ha demostrado que va a mejorar el dolor. De las que tú comentas, en concreto la acupuntura, pues sí que ha demostrado cierta evidencia en el tratamiento del dolor, pero no es un tratamiento que actualmente se oferta en las unidades de dolor. Son tratamientos que nunca jamás desaconsejamos porque sí que tiene su evidencia, pero que es muy raro que una unidad del dolor ofrezca esas terapias, ¿no? Hay otros tratamientos que sí que su beneficio no va mucho más allá de lo que es un placebo, ¿no? Entonces, pues esas sí que no las recomendamos. Pero en concreto la acupuntura o el cannabis sí que tienen su cierta evidencia, ¿no?
Ana, antes hablábamos de que evidentemente el dolor crónico no solamente implica que te duela algo, sino que afecta a todas las facetas de tu vida. Pero también, como sucede con otras enfermedades, por ejemplo, pienso ahora en el cáncer, no solamente afectan al paciente, sino que también afectan a su círculo social, a su familia. Y te quería preguntar si vosotros, los casos que trabajáis en consulta, si percibís que por parte del círculo más cercano, tanto de amistades como social como familiar, se entiende, estos pacientes son comprendidos y también cómo pueden todas esas personas que rodean al paciente ayudarle a vivir con su enfermedad. Claro, Gemma, es que el apoyo del entorno para los pacientes con dolor es absolutamente fundamental y muchas veces el tipo de dolor, ¿no? O sea, hay veces en el que el apoyo es incondicional, por ejemplo, pues en la gente mayor que tiene mucha artrosis, es fácil que el entorno social o familiar entienda que a mi madre, que es mayor, le duelen las articulaciones y está fatal y está destrozada y entonces necesitamos una ayuda, un tratamiento o algo porque pobrecita, ¿no? Entonces, se nota mucho en los pacientes. Hay otro tipo de dolor, sin embargo, en los pacientes se encuentra completamente solo porque son dolores que son muy difíciles de entender. Por ejemplo, el dolor pélvico crónico. El dolor pélvico crónico es un dolor que es difícil de entender porque es muy frecuente que no se encuentre causa. Hay muchos factores de riesgo que están asociados, que si endometriosis, pero muchas veces no se llega a un diagnóstico. Es gente que es joven, en edad laboral y que el entorno no entiende qué le pasa, no entiende qué le duele. Porque no, el ginecólogo no encuentra una causa, y van al ginecólogo, y luego van a urologo, y luego le ponen un tratamiento, y luego otro, y nada le mejora el dolor, ¿no? Entonces, es muy desesperante, para la familia es desesperante, para la pareja es desesperante, para el paciente encima se siente completamente incomprendido, porque es lo que comentabas antes, ¿no? Al final, muchas veces cuando no encontramos la causa del dolor, no entendemos que el dolor es la enfermedad, ¿no? Entonces, consideramos que es que el paciente se le es psiquiátrico, es psicológico, ¿no? Entonces, el dolor es una enfermedad, el dolor crónico es una enfermedad por sí mismo y el único que nos puede decir la intensidad del dolor es el paciente y el entorno y la familia apoyan al paciente va a ser vital en la recuperación y en cómo lo gestiona el paciente, ¿no? Es muy importante. Hemos hablado de cómo se altera, pues por ejemplo, la vida laboral, la vida familiar, la vida social y de ocio, pero me gustaría, Ana, que ya que a mí me interesa mucho el tema del sueño y el descanso, nos hablaras de cómo afecta tanto el dolor crónico a tener un buen sueño y un descanso y cómo afecta también viceversa, el no respetar y el no cuidar nuestro sueño y nuestro descanso, cómo puede afectar al empeoramiento o incluso la aparición, no lo sé, de un dolor crónico. Claro, el binomio sueño-dolor es bidireccional, ¿no? O sea, el dolor provoca alteraciones en el sueño y las alteraciones en el sueño aumentan el dolor. Es un binomio que es completamente bidireccional. Las alteraciones del sueño como consecuencia del dolor pues pueden aparecer por muchas causas, pueden ser por la propia enfermedad, por el dolor que interrumpe el sueño, porque altera el ciclo circadiano, el ritmo circadiano, puede ser por los fármacos que se utilizan, que a veces pues no permiten conciliar el sueño o mantener el sueño. Uh-huh. Pero el problema que tiene es esta bidireccionalidad. O sea, todos sabemos que cuando uno tiene dolor no puede dormir. Cuando no duerme, al día siguiente tiene más sueño. Tiene más sueño, tiene más dolor. Y como tiene más dolor, la noche siguiente el sueño va a ser igual, ¿no? Entonces, es uno de los factores que nosotros siempre preguntamos en la entrevista en dolor crónico porque es muy importante, ¿no? Y entonces, tanto medidas higiénicas, las estrategias pues, cognitivo-conductuales, relajación, el tratamiento farmacológico, si hace falta, son muy importantes porque un paciente que no descansa y que no duerme va a ser muy difícil que pueda mejorar su calidad de vida y su dolor.
Uh-huh. El descanso es uno, para mí hay 4 pilares del bienestar, que son el descanso, gestión emocional, alimentación y actividad física. Y me gustaría que hablásemos, para ir ya concluyendo la entrevista, de estos 3 aspectos. La parte de la gestión emocional, concretamente el estrés. Claro, el estrés es una activación del sistema nervioso, a veces necesaria y buena y otras veces innecesaria, que es ese estrés malo. ¿Vosotros qué veis en consulta? Claro, me imagino que personas que tienen un dolor crónico y que además tienen un componente de estrés en su vida muy alto, todo se ve mucho más agravado, me imagino, no lo sé. Sí, completamente. De hecho, el dolor crónico y la depresión comparten un montón de síntomas. O sea, los pacientes que tienen un dolor crónico suelen tener cambios en el concepto que tienen sobre sí mismos, tienen cambios de humor repentino, están muchísimo menos activos, pasan muchísimo tiempo en la cama, tienen poca vitalidad, ¿no? Entonces, alteran la dinámica familiar. Entonces, hay muchísima clínica que está entremezclada, ¿no? Entre los síntomas depresivos y los síntomas del dolor crónico. Uh-huh. Por otro lado, los pacientes que tienen depresión, si tienen un dolor en medio de su depresión, lo informan como, o sea, nos lo cuentan como un síntoma muchísimo más destacado, ¿no? Lo viven muchísimo peor que un paciente que no está deprimido, ¿no? Entonces, tanto la depresión como la ansiedad, que son las dos caras de las facetas psicológicas que afectan a los pacientes con dolor, son dos caras de la misma moneda que afectan negativamente a la percepción del dolor, al manejo del dolor y al tratamiento del dolor, ¿no? Los pacientes que están deprimidos es muy difícil que vean efectos positivos en su tratamiento. Entonces, me cuenta que el tratamiento del dolor depende de cómo enfoca el paciente el dolor. Entonces, muchas veces haces una técnica, que la técnica ha salido bien, no hay ningún problema, y el paciente, a lo mejor las expectativas que tenía no se ajustan con la realidad, ¿no? O sea, a lo mejor él pensaba que porque le has pinchado y ha sido una cosa un poco invasiva, ¿no? Pues que la mejoría tenía que haber sido mucho mayor. Entonces, sobre todo los pacientes que están deprimidos, pues les cuesta muchísimo encontrar mejorías en los tratamientos, ¿no? O sea, percibir por eso, ¿no? Por su ánimo triste y caído, ¿no? Entonces están súper relacionados. Uh-huh. Y respecto a los... no te iba a decir, justamente respecto a los dos hábitos, has mencionado antes el sedentarismo, y quería aportar aquí un dato que he leído en una encuesta de la Sociedad Española del Dolor, que afirma que el 59,4% de las personas con dolor sintió que el confinamiento incrementó su problema de salud. Y a veces lo que sucede es que al tener un dolor, a mí me ha pasado, yo no tengo dolor crónico, pero he tenido problemas de rodilla, por ejemplo, y he estado épocas de mi vida parada sin hacer nada porque me dolía. Y eso ha sido más contraproducente que el haber hecho alguna actividad. Entonces, por eso te quería preguntar concretamente por la actividad física y lo importante que me imagino que es a pesar del dolor. A pesar del dolor, efectivamente. Está ampliamente demostrado un montón de estudios que el quedarse quieto empeora, el sedentarismo empeora muchísimo la percepción del dolor. Entonces, lo que pasa es que es verdad que cuando nosotros hacemos una actividad y nos duele, psicológicamente pensamos que nos estamos haciendo daño, como si fuera un esguince, ¿no? Tengo que guardar reposo porque me duele. Y sin embargo, en el dolor crónico eso no es así. O sea, hacer ejercicio, movernos, aunque nos duela, es perjudicial, no, es lo que nos va a beneficiar. Uh-huh. Es verdad que hay que elegir las actividades que hacemos, ¿no? Tienen que ser deportes de bajo impacto, andar, pilates, la natación, o sea, cosas que sean no coger peso, por supuesto, que sean de bajo impacto, pero el sedentarismo, quedarnos quietos, el confinamiento ha supuesto, sobre todo para la gente mayor, que yo creo que ha sido un confinamiento mucho mayor, que no han podido hacer un montón de actividades que hacía la gente conectada a las plataformas, sino que no ha podido darse el paseo que se daba al súper o a la tienda o al tal, ha ido en contra del dolor crónico, y esos pacientes han empeorado muchísimo. O, por ejemplo, no poder acudir a sus unidades del dolor, claro, a realizarse las técnicas que se realizan habitualmente, ¿no? Claro. Entonces, lo que sí que es importante es desvincular esa sensación de que me muevo y me duele, me estoy haciendo daño, entonces me quedo quieta, ¿no? O sea, me muevo y aunque duela no me estoy haciendo daño, porque no es un esguince, no es una lesión traumática aguda, es un dolor crónico que a lo mejor empeora con el movimiento. Es que luego al día siguiente me duele más. Bueno, pues sí,
moviéndote que te acabará doliendo menos, ¿no? Es muy importante hacer ejercicio. Y Ana, con respecto a la alimentación, obviamente no vamos a entrar en que comer bien y de forma saludable ayuda en general a todo, Claro. porque aquí ya la gente que escucha este podcast ya lleva un par de años escuchando y esto yo creo que ya lo tiene claro. Pero sí que me gustaría preguntarte por determinados alimentos que... a ver, por ejemplo, alimentos antiinflamatorios. Ya sé que no son como un fármaco antiinflamatorio, pero sí que hay alimentos con determinadas propiedades, pero la pregunta es, ¿a personas que ya sufren un dolor crónico o que tienen estas patologías, también les puede venir bien una dieta determinada con una ingesta de unos alimentos determinados? ¿O esto es, pues por ejemplo, los suplementos de colágeno? A mí siempre me han dicho, toma colágeno. Ya un cirujano me dijo, mira, tú es que con la rodilla como la tienes, es que tú el colágeno que te bebes no te va a hacer nada. Entonces... Claro, hay estadios en los que sí que puede venir bien una suplementación, unos alimentos concretos y otros no. Y la pregunta va por ahí, si puede haber una dieta determinada para estos enfermos que tienen dolor crónico. Mire, hay cosas que sí que están demostradas y que conocen. Por ejemplo, hay alimentos que desencadenan las cefaleas, y esto la gente migrañosa los conoce porque además son hasta un poco específicos para cada uno. Hay gente que toma chocolate y a las 2 horas tiene una jaqueca. Entonces, la alimentación y el dolor están íntimamente relacionados. Hay estudios, por ejemplo, que han relacionado la dieta sin gluten con una mejoría en el dolor en pacientes con fibromialgia. Uh-huh. Pero bueno, es verdad que yo creo que no se puede recomendar así una alimentación, más que una alimentación, como dices, ¿no? Adecuada, equilibrada y una adecuada hidratación, pues que va a mejorar cualquier enfermedad y cualquier estilo de vida, ¿no? Pero depende de la patología que tengan y de el grado de evolución de esa patología, pues tomar alimentos antiinflamatorios yo creo que tampoco va a suponer un cambio fundamental, ¿no? en el curso de la evolución de estas enfermedades. Uh-huh. Ana, hemos hablado durante toda la entrevista, o yo por lo menos sí que me he referido siempre a personas adultas, a pacientes adultos, pero tú nos has dicho que el dolor crónico afecta a todas las franjas de edad, y te quería preguntar por qué sucede con el dolor crónico en niños, adolescentes, que incluso la adolescencia es una edad complicada, niños es más complicado que lo entiendan. ¿Cómo abordáis los casos de dolor crónico en niños? ¿Cómo se les explica a ellos? ¿Cómo se les explica el entorno? Porque claro, una cosa es explicárselo a tus amigos adultos y otra cosa es explicarlo a los amiguitos del cole, que el niño o la niña tiene un dolor X y por eso no viene. ¿Cómo abordáis estos casos? Pues la verdad es que el tratamiento del dolor crónico en general es un reto para todos los profesionales de salud, pero el tratamiento del dolor en niños y en adolescentes es mucho más complicado aún, ¿no? Y además yo creo que queda muchísimo camino por recorrer. Efectivamente, los niños y los adolescentes sufren todo tipo de dolores a lo largo de su etapa de desarrollo, dolores musculoesqueléticos, es que estás creciendo, ¿no? Dolores relacionados con enfermedades, con intervenciones quirúrgicas, no hablemos ya del dolor del cáncer, el dolor abdominal, es tan frecuente. Entonces, es muy importante que esos dolores los tratemos y que sobre todo yo creo que hay unidades de dolor crónico ya especializadas. En La Paz, por ejemplo, tenemos en dolor infantil y es muy importante que nos demos cuenta de que los niños tienen dolor y es un dolor que tratarlo, ¿no? Y que a veces es muy difícil que nos comuniquen su dolor, es muy difícil que nos comuniquen su intensidad de dolor, ¿no? O sea, hay escalas, pues la escala del llanto, ¿no? Cómo te comunica un lactante que le duele, ¿no? Si casi no sabes entenderle, ¿no? Entonces hay escalas que se han adaptado según el grupo de edad para ver pues la intensidad que tienen de dolor esos niños, ¿no? Pero efectivamente los niños y los adolescentes también tienen dolor, y aunque las técnicas intervencionistas en estos pacientes pues son menos frecuentes porque son más complicados y es más difícil realizarlas, sí que deben tener un abordaje farmacológico adecuado al tipo de dolor que tienen. Uh-huh. Pues Ana, aquí termina la entrevista, pero no quería yo cerrar sin preguntarte o sin pedirte, tú que
trabajas a diario con pacientes con dolor crónico, un consejo que puedas darle a personas que puede que nos estén escuchando y que ellos mismos o que tengan personas cercanas que hayan caído en la desesperanza, que yo creo que en este tipo de enfermedades, porque es una enfermedad, ¿no? Debe ser como la peor situación, cuando ya que es en la desesperanza y ya no ves luz. ¿Cómo sales de ahí? Tú que estás a diario trabajando con estos pacientes y con profesionales multidisciplinares que trabajan con estos pacientes, ¿qué les puedes decir a esas personas que han caído ya en la desesperanza? Yo, bueno, desde mi situación, ¿no? Porque yo lo que animo a la gente es que acuda a las unidades de dolor, porque parece como que tenemos en la sociedad a veces un papel un poco relegado a pacientes como que ya no tienen solución, ¿no? Uh-huh. Y que eso no es así. Las unidades del dolor están para ayudar a los pacientes que tienen dolor crónico. Y la causa es lo de menos. O sea, el estar en una unidad del dolor no es una unidad paliativa donde ya nadie te va a hacer caso y ya nadie sabe qué hacer contigo. Que no eres un enfermo terminal. A la gente le da un poco de miedo. ¿Perdona? Que no eres un enfermo terminal, me refiero, que no es como, pues eso, casi que te he desahuciado. Claro. Bueno, ya te acabarás muriendo de la pena o algo así, ¿no? Claro, entonces es una pena porque en las unidades del dolor estamos haciendo un esfuerzo muy importante por llevarnos a la sociedad en ese sentido. O sea, es un tratamiento más de una enfermedad más. Entonces, no significa que por acudir a una unidad del dolor, no, porque nos pasa muchas veces, no, es que me llaman de la unidad del dolor como diciendo, fíjese qué mal estoy, que ya no hay nada que hacerme, ¿no? Es que el dolor crónico es una enfermedad que ya está independiente de la causa que lo creó, y entonces ya es una enfermedad que hay que tratar, y donde se trata son las unidades del dolor, ¿no? Y allí es donde vamos a encontrar los mejores tratamientos para nuestro dolor y es donde nos van a poder ayudar mejor, es donde nos van a ajustar mejor la medicación, se pueden hacer técnicas intervencionistas, se está evolucionando muchísimo las técnicas del dolor y eso yo creo que es donde podemos poner la esperanza en poder convivir con nuestro dolor, ¿no? Uh-huh. Pues con ese mensaje nos quedamos. Ana, muchísimas gracias. Recuerdo a las personas que nos están escuchando que si quieren ponerse en contacto contigo pueden hacerlo en el Instituto Madrileño del Dolor y también en la Unidad del Dolor del Hospital de la Paz. Voy a dejar los links en la descripción del episodio por si alguien quiere contactar contigo, pues ahí lo tiene. Muchísimas gracias. Ha sido todo un placer descubrir, creo que uno de las enfermedades más desconocidas y más incomprendidas, yo creo. Yo creo que sí. Muchísimas gracias a ti por la oportunidad, Hanna, y encantada de participar. Y como siempre, a los que estáis escuchándonos al otro lado del micro, muchas gracias por estar ahí y hasta la semana que viene. Un abrazo. Espero que hayas disfrutado del episodio. Me ayuda mucho conocer tu opinión y tus sugerencias para este programa. Si quieres escribirme, puedes hacerlo a través de mi página web hanafernandez.es, donde encontrarás las notas sobre cada episodio y recursos adicionales. Y también puedes hacerlo en mi cuenta de Instagram, HannahFR. Mil gracias como siempre por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio.